Vamos a iniciar la grabación de la sesión. Y tal como ustedes ya saben, contarles que hoy día vamos a compartir junto a dos profesores de la Escuela de Formación de Gobierno. Uno de ellos es Javier Castro y también el siguiente es Simón Abdala. Javier, probablemente varios acá ya lo ubican, ¿no es cierto?, como Catherine, que nos saludaba hace un minuto atrás. Javier es pastor, es profesor de Historia de la Universidad Católica Silva Enríquez, es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago, magíster y doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Hace algunos años atrás se desempeñó también como director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Es autor de un libro que se llama Guerra en el Vientre, y actualmente se desempeña como profesor e investigador en una universidad. Javier, muchas gracias por darte el tiempo, por poder compartir con nosotros en esta instancia, en este diplomado, en esta charla magistral. Todo tuya la pantalla y el tiempo disponible, así que muy agradecido de tu disposición para estar acá. Hola a todos, muchas bendiciones. Siempre es un gozo, una alegría poder compartir con los amigos y con lo que de alguna forma es parte de la historia personal, de la historia eh, de ver cómo el Señor está levantando una generación, ¿sí? Sobre, bueno, no solo sobre Chile, sino mi convicción es que lo está haciendo en la tierra. Y en eso, en este tiempo, el Señor ha estado levantando también una perspectiva fresca, una, un desafío, ¿no? Para irrumpir con los esquemas que a veces tenemos ya preconfigurados, preestablecidos en nuestra manera de entender el reino de Dios, de entender el ejercicio de la iglesia y sobre todo en América Latina que quizás no hemos vivido procesos tan profundos donde la iglesia ha tenido capacidad de administración o de estar presente en discusiones de Estado, ¿ya? Distinto es lo que se ha dado en Estados Unidos durante el siglo XX, el siglo XIX, y para qué decir Europa, ¿cierto? Desde tiempos de la Reforma Protestante, ¿no? De 1500 en adelante vamos a ver una interacción muy fuerte, hasta guerras religiosas, lamentablemente, que se suscitaron entre 1600 y 1630, en donde hubo conflictos que llegaron a ese punto, ¿no? Al punto de irrumpir entre los mismos creyentes por una cuestión de eh, definiciones políticas, de movimientos políticos y también tener cierta participación. En América Latina no ha sido así. En América Latina la iglesia protestante y la iglesia evangélica casi siempre ha tenido un rol más subterfugio, más excepcional, de minoría, pero eso ha ido cambiando, eso se ha ido transformando en los últimos 40, 50 años. El incremento demográfico de la población evangélica en América Latina ha sido también importante. Países como Chile, que llegaron a tener cerca del 20% de la población evangélica, hoy día estamos en los 14, 13%. Pero hay otros países que son importantes en la región. Chile es un país pequeño, pero hay países como Brasil, donde eh, vemos hoy día un incremento significativo de la población cristiana evangélica, y eso también se traduce en representación política, en espacios públicos donde los evangélicos han tenido participación. De ahí a que si ha sido buena o mala, creo que eso da para otra, para otra conversación. Eh, pero sí ha existido, ¿no? Sí ha existido un incremento importante de la participación de los cristianos en los espacios públicos durante los últimos años. Y creo que esto se ha agudizado, que esto ha sido más profundo con las llamadas, o mal llamadas, ¿no? Leyes valóricas. Eh, bueno, porque en definitiva lo valórico va más allá de solo hablar del matrimonio igualitario, del aborto. Lo valórico también es cómo se administra la economía, cómo se piensa el medio ambiente. Eso también es valórico.
Pero bueno, se ha reducido muchas veces el debate de la iglesia o de la participación de los creyentes a este ámbito más de las denominadas leyes valóricas, que por supuesto han arrinconado a la iglesia en una posición ya más práctica, más allá del templo, más allá del culto de un día domingo, tiene que ver con la educación de nuestros hijos, tiene que ver con incluso nuestra distribución de los ingresos en pagar operaciones de cambio de género, tiene que ver con cómo se entiende la identidad y por supuesto también con, cómo se trata a los cristianos en algunas culturas de cancelación, ¿no? Que cada vez son más fuertes, de cancelar una posición que al status quo más progresista le molesta cuando hablamos a favor de la familia, cuando hablamos que para nosotros es importante la persona del Espíritu Santo, la persona de Dios en medio también de todo el trayecto del ser humano, no solamente reduciendo la vida devocional al ámbito privado, sino que también tiene que ver con lo público. Entonces, eso ha hecho que desde Estados Unidos, que también ahí se ha generado todo un debate importante, sobre todo con el primer gobierno de Trump, eh, eh, la actual administración norteamericana, ¿no? Biden y la que se intenta proyectar Kamala Harris, también tienen una agenda muy evidente, no se esconde, una agenda que involucra descristianizar un país tan identificado, ¿no? Con una tradición cultural al menos, cristiana, como Estados Unidos. Y por supuesto eso tiene una lectura en América Latina, ¿no? Y lo ha tenido, como yo lo señalaba hace un rato, en los últimos 20 años con mayor fuerza, donde también ha existido una emergencia de elaboración de partidos políticos evangélicos, cuestión, entre paréntesis, que yo estoy en total desacuerdo, porque creo que es algo que eh, más que abrir espacio y más que representar lo que hace es provocar mayor división. Bueno, también eso puede tener más opiniones profundas, pero es un hecho de la causa, ¿no? Que han existido eh, conformación de partidos políticos confesionales, evangélicos, pero también de actores públicos, ¿ya? Gente que quizá no necesariamente va desde un espacio evangélico, pero sí es cristiano y sí es creyente y ha estado presente en esos debates. Hemos visto en Costa Rica, en Guatemala, eh, muchos intentos, ¿no? De que esto se lleve adelante. Por lo mismo también adelante mencionar el caso de Brasil, donde ha existido una bancada evangélica, pero eh, todavía vemos cierta disonancia, todavía vemos ciertos espacios, crisis, ¿no? En relación a la profesionalización o la participación que los cristianos pueden tener de manera efectiva, ¿ya? Porque muchas veces se cae en un plano meramente tecnopolítico, ¿ya? O de la política am, más asociada a únicamente cumplir un rol simbólico, ¿ya? Pero no un papel que realmente pueda ser trascendente o que pueda cambiar los hilos de la historia en los propios países, ¿ya? Bueno, no quiero ser totalizante en lo que estoy mencionando, creo que hay matices en diferentes países, hay diferentes experiencias, pero lo que me interesa poner de manifiesto es que hemos visto, ¿no? Hemos visto un crecimiento importante de al menos la inquietud, ¿ah? Al menos el poder responder en el espacio público. Y esto también de la mano, de la mano de un incremento de formación profesional, de formación técnica, de formación educacional dentro de, por así denominarlo, los cuadros cristianos, eh, donde han existido también procesos, por así decirlo, demográficos de movilidad social, ¿ah? En países bueno, como Chile, como Perú, o incluso
en otros países en Centroamérica, también ha existido un discurso teológico que alienta la participación ciudadana a partir de tener cuadros profesionales, ¿no? Cuadros profesionales. Ahora, estos se mueven bajo una cosmovisión cristiana, estos tienen un impacto y un efecto en esa vertiente. En algunos casos sí y en otros, y me atrevería a decir que en la mayoría rotundamente no se ve eh, mucho más allá de lo que puede ser reproducir, ¿no? Un modelo de vida profesional no cristiano, no creyente o sin incidencia, ¿no? En lo público desde la herramienta que significa tener una ingeniería, tener ser médico o ser profesor, ¿ya? Entonces, em, vemos que hay distintos puntos que están ahí presentes, ¿no? La emergencia del interés por la participación pública de los evangélicos, un incremento demográfico de los evangélicos en la región de los últimos 50 años, y también una movilidad social en muchos universitarios y técnicos que están siendo parte, ¿no? de las iglesias, pero al mismo tiempo no saben cómo interactuar con la arena pública. ¿Ya? Y por último, como en esta introducción diagnóstica del estado del arte, eh, también se ve un aspecto que a mi parecer no deja de ser relevante y que dentro de las mismas transiciones generacionales en las iglesias evangélicas vemos mucha fuga. Vemos muchos nietos, no sé, de pastor o de líderes cristianos que ya no están en la iglesia, ¿ya? Que o, o literalmente renegaron de su fe o mantienen una fe nominal, es decir, cuando pasa un censista les dice que usted cómo se define, no, evangélico, pero es para una encuesta, ¿no? No es en su estilo de vida, no tiene una manera de vivir en la que expresa su fe, ¿ya? Entonces, ese también es un punto importante donde vemos una crisis en una transición generacional dentro de una iglesia que quizá era más comprometida con la evangelización, que era más comprometida con estar dentro de la misma quizás congregación, tomando un papel activo, ¿ah? Eso también ha ido transformándose en las generaciones más recientes por una cuestión que incluso es sociológica, una causa que incluso es sociológica. ¿Cuál? Un alto individualismo, ¿ya? Una transición a la modernidad o a la posmodernidad que América Latina vive en un mundo cada vez más mediatizado e inmediato. Es decir, que busca entrar a la revolución tecnológica del siglo XXI eh, con una ética que no es protestante, por así decirlo, no es moderna, no es colectiva, sino que es una ética ultra individualista, ¿ya? Y eso también repercute en las generaciones que hoy día están dentro de la iglesia porque funcionan dentro de una lógica muy ensimismada, ¿ya? Bueno, eso es como una introducción, es como una introducción de lo que de alguna forma uno está viendo hoy día en esta relación entre iglesia, espacio público, iglesia, participación política. Ahora, y creo que es el punto más importante también a señalar. eh, Creo que aún así la iglesia teniendo grandes desarrollos demográficos, es decir, mucha población que se pudo convertir en los últimos 100 años, formación técnica, ¿sí? Universitarios, gente que tiene recursos económicos dentro de la iglesia que antes no había, etcétera. Eh, Aún así, y con cierta masa crítica, ¿no? Con medios de comunicación, con ciertos espacios de incidencia, aún así creo que para un cristiano, el estar en el espacio público y el estar en la política, para un hijo de Dios, las herramientas se agotan si obviamente uno lo mira en un plano terrenal, en un plano eh, formativo,
universitario y en un plano únicamente de orden devocional, por así decirlo, para sobrevivir dentro de una vida cristiana que es cómoda, ¿no? Eh, o sea, imagínate un creyente a medias, ¿no? Que no tiene una convicción profunda de su fe en Cristo y por tanto no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Y además de eso, tiene, entre comillas, éxito profesional y tiene ciertas cuotas de poder que le permitirían entrar en una carrera política. Eso es ir a un precipicio, ¿ya? Porque en definitiva la política, eh, claro, la definición romántica que conocemos es el arte de gobernar la ciudad, la política. Claro, eso es una definición clásica romántica que, claro, está allí, eh, pero la política no solo es el arte de gobernar, es el arte de ejercer dominio, de manifestar eh, un reino. Y en este caso, para un hijo de Dios, un reino que es superior, que así lo entendemos. Un reino que es superior a los planos de este mundo, un reino que es eterno. Un reino donde hay un rey, donde yo no soy el rey, sino que hay un rey al cual yo le debo devoción. Hay un rey al cual yo le he juramentado lealtad para toda mi vida, porque fue una cruz, porque se entregó allí como cordero, pero ha resucitado y está reinando desde los lugares celestiales. Y por tanto, su dominio, aun cuando no es de este mundo, se habilita para los hijos de Dios en el mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, aun cuando no somos de este mundo. Y aun cuando la tiniebla le ofreció todos los reinos de este mundo, él decidió ir a la cruz eh, y desde ahí posicionarse sobre todo trono, sobre todo gobierno y sobre todo dominio. Entonces, cuando vemos a los discípulos acercándose a Jesús, acercándose a Cristo, para poder tener ciertas cuotas de poder, la respuesta del Señor fue que el que sirve a los demás es el mayor. Es decir, lo que es un principio elemental en la vida del cristiano. ¿Cuál? El gobierno de Dios se manifiesta a través del servicio, ¿sí? Y de un servicio comprometido con Él, o sea, primero ministrarlo a Él, eh, no es solo hacer muchas cosas, acuérdense de Marta y María, ¿no? María, el principio que queda detrás ahí es que María decidió primero ministrarlo a Él, ¿ya? Es decir, oír su voz, comer de su palabra y tener, por tanto, una visión y una perspectiva que sale de poder ministrarlo a Él primero. Y posteriormente, ¿cierto? El ejercicio de ministrar a los demás, ¿no? De forma vertical primero y de forma horizontal posteriormente. Es decir, primero ministrar al Señor y segundo ministrar al pueblo, ministrar a la gente que lo rodea, que era lo que hacían también los sacerdotes o el sumo sacerdote en el templo de Israel. Y somos reyes y sacerdotes, es decir, somos un reino de sacerdotes. Es decir, tenemos un rol sacerdotal, por así denominarlo, pero también de gobierno, un rol gubernamental. Entonces, hay ahí principios clave. Cuando un hijo de Dios ministra, cuando un hijo de Dios es llamado a ámbitos públicos, es también llamado a ministrar primero al Señor y también posteriormente ministrar a los que le rodean. Y eso se aplica en todo aspecto de la vida, eso se aplica en todo ámbito en el cual nosotros somos llamados a ejercer la voluntad del Señor. Entonces, hay ahí elementos que son claves, que son fundamentales para poder caminar en una mirada que pueda ser consistente dentro del escenario que yo les narraba al inicio. ¿Ah? Un escenario que muchos dirían, oh, qué auspicioso, ¿no? Los cristianos en la política, los cristianos en el gobierno. Pero en definitiva, ese escenario no promete nada, no promete grandes transformaciones, si es que primero esas transformaciones no surgen de poder tener una mirada de cielos abiertos, poder ministrar primero al Señor, ¿sí? Y por tanto tener un sentido del servicio que va más allá
de los tronos que te ofrece Lucero, ¿no? Donde te dice que vas a ser alguien o que vas a hacer algo al asumir un trono que entrega los reinos de este mundo, cuando el Señor nos llama a sentarnos con Él desde los lugares celestiales, ¿sí? Por medio de su sangre. El velo se rasgó, no hay muro de separación, y por medio entonces de la sangre del Cordero podemos entrar al trono de gracia. Esas premisas no son solo para una prédica de un día domingo en la mañana. Esa es una realidad para cualquier hombre o mujer de gobierno. ¿Cuál? Mi perspectiva del gobierno nace desde el trono de gracia, ¿sí? Yo tengo que tener una revelación en mi corazón del trono del cual Dios gobierna. Y por lo tanto, desde ahí se me habilita también la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Así que nuestra mente no debe amoldarse a este mundo, sino que el espíritu de nuestra mente debe ser renovado conforme a la mente de Cristo, es decir, los pensamientos que nacen del autor. Eso trae consigo que autoridad, ¿sí? Cuando yo me conecto al trono de gracia, cuando me conecto al autor de la vida, la autoridad que está en ese trono se va a impartir sobre mí, ¿sí? Y entonces no solo voy a leer con una mirada técnica correcta un presupuesto de un municipio, no solo voy a tener una lectura de una crisis social en los estudiantes de mi comunidad en torno a las herramientas que me entrega la sociología, que me entregan los estudios sociales, sino que voy a ver dónde se han provocado esas grietas en el corazón de esta generación. ¿Por qué? Porque el Señor está presto a poder habilitar su gobierno y sus soluciones con cosas que ojo no ha visto y con cuestiones que oído aún no ha escuchado, pero que Él ha preparado para los que le aman. Entonces, el gobierno de Dios no es una entelequia, no es una utopía, no es una abstracción. El gobierno de Dios está en medio de nosotros, el reino de los cielos está en medio de nosotros, el reino está ahora, ¿sí? En medio nuestro, ¿sí? Y en nuestra perspectiva escatológica muchas veces solo lo vemos en el futuro. Y por supuesto, el reino de Dios es aquí y es mañana. ¿Por qué? Porque es eterno, ¿sí? Entonces, no hay que tener temor, no hay que tener miedo a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres tú ejercer tus mandatos, tu gobierno y tu reino en donde hoy día yo vivo? En la comuna que tengo frente a mis ojos, en la ciudad en la que estoy, en el país en el que yo me desempeño. Am, Hay situaciones que a veces nos llevan a poder aperturar en nosotros o probar en nosotros este ejercicio de poder contemplar el gobierno de los cielos, ¿sí? Hay un gobierno que es superior, entonces, un gobierno que es superior al reino de los hombres, el reino de nuestro rey y al cual nosotros estamos siendo llamados y estamos siendo impulsados permanentemente. Y sobre todo al que tiene un llamado justamente al espacio público. Al espacio público, eh, bueno, lo digo así lo voy a decir bruscamente nomás. El que va con orgullo, el que va con ego, el que va queriendo lo suyo en su corazón, va bajo un síndrome luciferiano. O sea, va bajo ese síndrome que tenía el lucero de poder llegar al trono de Dios, cueste lo que cueste, ¿sí? Y eso lo vemos en la historia política. Es cosa de leer a Maquiavelo, ¿no? Impresionante cómo él narra, ¿no? Eh, el príncipe de Maquiavelo, cómo él narra la ética que conforma la mente de un político, ¿sí? Que es implacable. Ajá. Es muy bueno el libro, ¿en qué sentido? En que te saca una radiografía muy clara del corazón de la política, ¿sí? Bajo un espíritu caído o bajo un corazón torcido.
y que no es nada más ni nada menos que el príncipe de este mundo, ¿no? Que busca en su corazón tener un leviatán, ¿ah? Armar un gran cuadro de gobierno sobre las personas en las cuales se aglomera en una realidad, bueno, política, a, a esta masa, ¿no? Eh, y dominarla bajo una corriente, ¿no? Una corriente de manipulación, una corriente de maldad, una corriente tergiversa. Entonces, imagínate el espacio público como una atmósfera de gobierno en el cual el síndrome de Lucero ha infectado a los que están presentes en la tribuna política. ¿Por qué? Porque cada uno busca hacer su nombre, porque muchos de esos no lo hacen bajo la premisa que Cristo nos enseña, que tiene que ver con el servicio y que debiese ser así, ¿no? La política o el gobierno tendría que ver con poder servir a la comunidad, con poder traer el shalom, la paz, el bienestar de Dios sobre la comunidad. Bueno, este síndrome del lucero, que no es algo nuevo, es algo ya milenario, ha articulado precisamente el cómo debe generarse una carrera política y el cómo la persona debe despejarse el camino para poder estar ahí. Por contraposición, en este espacio, en lo que ha abierto esta escuela de formación de Reforma Chile, lo que busca es desinfectarnos, es desconfigurarnos al software que muchos, entre comillas, intentan llevar adelante, que es de ponerle un título de política evangélica, cristiano evangélico, eh, pero el corazón nunca cambió. El corazón sigue estando bajo el síndrome del lucero. O nunca ha habido una experiencia de ir al trono de gracia para entender de cómo el Cordero ha, con su sangre, dispuesto recursos tan tremendos y poderosos, creativos, innovativos, para poder ser sal y luz sobre la tierra. Y no va al trono porque en definitiva está secuestrado o está encarcelado, ¿no? En esos lugares eh, oscuros de Babilonia, ¿no? Donde la política que, que, que Lucero ha querido implementar corrompe el corazón y hace que el alma se fragmente y entre en esos lugares eh, de caverna, en esos lugares de tiniebla, de oscuridad. ¿Quiénes pudieron romper ese cerco babilónico, ese lugar de querer hacer las cosas conforme a su fuerza? Bueno, hombres y mujeres de Dios que fueron procesados con Él, que tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, que vieron el trono de la gracia delante de ellos, y que entonces entendían de que lo que estaba frente a sus ojos, un José viendo todo el poder imperial del faraón Ramsés, ¿no? Segundo, tener todo eso ahí frente a sus ojos y tener toda la potencia en sus manos, no se comparaba a las experiencias que él tenía cuando los cielos se le abrían y el Espíritu de Dios venía y le traía una revelación, le decía, mira, de esta forma se administra. Mira lo que va a pasar con estas vacas que te estoy mostrando aquí, estas vacas flacas y estas vacas gordas. Lo que te estoy queriendo mostrar aquí es una estrategia de administración financiera para una crisis, para una situación compleja que se va a vivir. O sea, ningún trono se compara al trono de gracia cuando tú has tenido esa experiencia en tu espíritu y en tu corazón. Y tu corazón, por tanto, es modelado conforme al corazón de Dios. Mira un David, ¿no? Un David que crece en medio de las ovejas. Eh, un hombre con un corazón humilde que no buscó lo de Saúl, no buscó posicionarse en sus propias eh, estrategia, sino que buscó tener un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué era lo que provocaba eso? Tener un corazón desprendido del orgullo, desprendido del síndrome de buscar el trono en mis propias fuerzas, de buscar los tronos de este mundo, sino que al contrario, decir, Padre, Señor, cuando yo peco, como lo hace, como le pasó a David,
no me alejes de tu presencia, estar en tu presencia, estar contigo, estar en el santuario de Dios. Para mí es más relevante escuchar tu voz, saber tu dirección, que aún mi propia vida o mi propio reino. A diferencia de lo que ocurre con Saúl, que pretende, ¿no? Permanentemente mostrar una apariencia. Y eso es lo que hace Lucero. Lucero crea apariencias. Él es un especialista en hacer ilusiones. Es un ilusionista. Él va a crear escenarios. Y eso hace mucho la política. La política es prima hermana, si lo miramos en una perspectiva griega, del teatro, ¿no? Eh, del poder armar em, relatos de hipocresía, ¿no? Es impresionante lo que si nosotros vemos, ¿no? Y estudiamos muchas mucho de la retórica, mucho de la oratoria del político, tiene que ver con llegar a la emoción, tiene que ver con manipular, tiene que ver con llegar a provocar cierta sintonía y a, insisto, a poder seducir a la masa, eh, prometiendo todo, ¿no? Prometiendo el oro, prometiendo el cielo, la tierra, en una lectura muy hipócrita. Entonces, Lucero lo que hace es entregar esa herramienta, ¿no? de ilusionismo, ¿no? En donde él es padre de la mentira. Si hay uno de los títulos que Jesús le da a Satanás es que él es padre de mentira, ¿no? Entonces, em, cuando vemos que la arena pública está siendo gobernada por gente especialista en fake news, por gente que tiene la capacidad de crear eh, cuadros de ilusión, estos esquemas. Es más que evidente y es más que relevante que la iglesia tiene que entonces posicionarse en parte de su mandato, que es ser columna y baluarte de la verdad, que es manifestar la verdad como una sustancia. Y eso es muy complejo en la política, porque hoy día nos encontramos en una crisis de desconfianza brutal, enorme. Si hay un hijo de Dios que es llamado al espacio público, que es llamado a estar en la política, que es llamado a estar en espacios de gobierno, este debe tener un compromiso absoluto con la verdad, que sea una medida no solo de justicia, sino que de integridad, que por tanto sea sal y que sea una columna donde los demás puedan sostenerse en tiempos donde todo está cayendo. La verdad prevalece, la verdad se mantiene. Yo les decía, o sea, hay hoy día una crisis de las instituciones, altísimos niveles de desconfianza en el Parlamento, en los partidos políticos y también en las iglesias, ¿m? En instituciones tradicionales de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, es decir, por casos de corrupción, por casos de abusos, por casos, eh, el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica de la pedofilia, ¿no? En el caso de la iglesia evangélica, los abusos económicos, de corrupción también. Es decir, niveles de desconfianza que provocan que haya mayor conflictividad en la ciudadanía y poca cohesión, ¿sí? Y eso trae consigo la falta de cohesión y la falta de confianza ciudadana, lo que trae consigo es caos, populismos, liderazgos caudillistas totalitarios y, por lo tanto, una vez más, ese síndrome luciferiano inseminando una generación. Entonces, la verdad lo que provoca o el tener una consistencia en la verdad que sale del trono de Dios y un compromiso con la verdad, eh, lo que va a traer consigo es frutos de justicia, ¿sí? Y la tierra eh, tiene hambre, tiene sed de justicia, ¿sí? La justicia no solo visto, ¿no? Dice la palabra que el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Son manifiestos en medio de su iglesia. La justicia no solo como la imagen de un juez con un martillo, ¿no? Que tiene que ver, o alguien con un látigo, no. La justicia tiene que ver con poder traer los diseños de Dios, las medidas de Dios,
los dones de Dios, recuperar de alguna manera la naturaleza de autoridad que tenemos en Cristo para poder compartirlo, para poder dar, para poder, insisto, sanar a nuestras generaciones. Eso es justicia, y la verdad y la justicia caminan juntas, ¿no? Entonces, eh, un creyente que es llamado al espacio público debe ser un ejemplo de integridad pública, debe tener un compromiso profundo con la verdad y debe de alguna manera, no solo en un discurso ético, ¿no? Debe entonces tener en su corazón permanentemente ese trono de gracia donde el río de Dios fluye, debe tenerlo activo, ¿sí? Como les decía, creo que hay poca gente que ha logrado avanzar en medio de escenarios de corrupción. Y hay un ejemplo que para mí es muy paradigmático, muy clave, que es el de Daniel, ¿no? Daniel en medio de Babilonia. O sea, si había un lugar terrible para vivir, eso era Babilonia, ¿no? Un lugar donde existían no solo uno, sino miles de dioses a los cuales se le entregaban desde sacrificios de niños, derramamiento de sangre, hasta también tener prácticas inmorales eh, legitimadas por el Estado. Ustedes saben que Judá, el reino de Judá, se va 70 años a servir al rey de Babilonia en el exilio. Y dentro de eso, Daniel y sus amigos van a este lugar, van a esta ciudad en la cual se iban a poner también en tela de juicio sus convicciones, pero también su vida espiritual, ¿sí? Daniel no era cualquier persona, Daniel era parte de, por así denominarlo, gente que tenía un alto nivel de preparación, ¿sí? Gente que estaba siendo también jóvenes, que estaban siendo preparados para gobernar sobre Judá, ¿sí? El reino de Judá. Acuérdense que Israel se había dividido, el reino de Israel, el reino del norte, ¿cierto? Y el reino de Judá. Eh, entonces, Dios lo introduce, porque Dios lo introduce, ¿no? A juzgar Babilonia. Él entra a esa ciudad, a un lugar, como les decía, terrorífico. ¿Ah? Y ahí hay una primera premisa. El asunto no es en qué ciudad vivimos, sino para qué ciudad vivimos. Daniel no vivía para Babilonia. Daniel no vivía para el trono de Darío, de Ciro, no. Él vivía para la Jerusalén celestial. Él vivía para el Señor, ¿sí? Tú puedes vivir en Santiago de Chile, puedes vivir en Buenos Aires, puedes vivir en Bogotá, en distintas ciudades, eh, pero en definitiva hay una ciudad y hay un reino del cual tú y yo somos parte, ¿sí? Esa Jerusalén celestial, la ciudad santa donde hay una convergencia entre cielo y tierra, en donde el reino de Dios ahora se habilita para que sus hijos traigan, insisto, esas plomadas que llegan hasta juzgar Babilonia. Daniel mira esa ciudad celestial, está domiciliado en Babel, pero habita y vive en Judá. Qué tremendo, ¿no? Daniel no está arraigado en Babel. Él sigue arraigado en qué? En Judá. Judá que significa alabanza, ¿sí? Alguien que es llamado a los ámbitos de gobierno es alguien que tiene un corazón de adoración. Porque para ir al trono de Dios, para que el trono de gracia se abra, ¿sabes lo que hay delante del trono? Hay alabanza, hay adoración. Es decir, y ojo, no solo un cántico, sino la adoración que es vidas sacrificadas, vidas entregadas. Entonces Daniel es un adorador. Daniel es alguien que está marcado por esta Judá, ¿no? Por la alabanza. Y entonces el trono de Dios se abre en medio de la alabanza.
él está domiciliado en Babel, pero habita y vive para Judá. Y su nombre, su nombre significa eh, juez de Dios. Algunos lo han traducido como Dios es mi juez. Y claro, es una traducción, pero eh, si uno también lo revisa, una de los nombres que también se le entrega a Daniel es juez de Dios. Es decir, en su nombre, en el nombre que Daniel tenía, no solo estaba su identidad, sino que también estaba su comisión, ¿sí? Es decir, Dios le entregaba una identidad, le hablaba, tú eres un juez de Dios, pero también había una misión allí. Y Dios lo envía a Babilonia. Hay mucho que hablar de esta historia, pero solo me voy a quedar en algunos aspectos que me interesa poder mencionar. Y es interesante porque en el libro de Jeremías, capítulo 39, específicamente el verso 6, se habla, y lo voy a leer, Jeremías 39, verso 6, mira lo que se habla, lo que se dice, entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Y después sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos prendieron fuego al palacio del rey, a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y en cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él, y a los demás del pueblo que quedaban, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Esto es muy interesante, porque el rey, escuchen esto, el rey de Judá va a quedar ciego, le van a sacar sus ojos, ¿sí? Lo van a atar con grillos de bronce y se lo van a llevar a Babilonia. No solo eso, dice que la palabra que degollaron a sus hijos, o sea, lo mataron, pero también a los nobles. Eso hace Babilonia. Babilonia busca arrancar la visión. Babilonia busca atar, ¿sí?, aquellos que tienen la capacidad de gobernar, de reinar. Y peor aún, Babilonia va a tratar de matar la simiente y va a tratar de matar a los nobles, aquellos que han sido marcados, apartados por Dios para poder gobernar. Ahora, ¿qué es lo tremendo de esto? Sedequías, su nombre es Sedec, viene de Sedec, significa justicia. El nombre de este rey, que es el último rey de Judá, significa Yahweh es justicia o el Señor es justicia. Es decir, Babilonia toma la justicia y la lleva atada con grillos de bronce, ¿sí? Le saca sus ojos, y qué interesante que hasta el día de hoy, ¿no? Cuando ustedes ven a veces los tribunales de justicia, usted va a ver a la Santa Lucía, esa santa que está con un velo en sus ojos, está ciega, ¿no? La justicia ciega. Eso es un principio babilónico, arrancarle los ojos a la justicia. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es mandar un joven con sus amigos que tiene un corazón apartado, que tiene un corazón en justicia, que no se va a dejar contaminar con la comida de Babilonia, pero que además tiene sus ojos abiertos ¿a qué? A la revelación del trono de Dios. Daniel no solo era un visionario, no solo era alguien que tenía autoridad, sino que era alguien que tenía entendimiento. ¿Por qué? Porque sus ojos del espíritu estaban abiertos. Entonces él va a tener visiones tremendas. Él va a ver, ¿cierto? Eh, a las, a los reinos, a los imperios, ¿no? En medio de él, con visiones, como lo dice el capítulo 7 en adelante, ¿no? Que él va a tener sueños, visiones, estando en su cama, va a ver bestias enormes,
va a ver imperios frente a sus ojos, pero también va a tener experiencias angelicales, es decir, un hombre con sus ojos abiertos, un hombre en justicia, un hombre que nos da un ejemplo para ti y para mí hoy, en el hecho del poder ser llamados por Dios al espacio público. Si Dios te está llamando al espacio público, si Dios te está llamando a la política, si Dios te está llamando a ámbitos de gobierno, necesitamos mirar lo que pasaba con Daniel. Él tenía una comisión, es decir, no fue porque se le ocurrió. Dios le puso un nombre, juez de Dios. A todo esto, la tiniebla quiso cambiarle el nombre, quiso ponerle Belsasar, príncipe de Bel o de Marduk. En fútbol diríamos, le pusieron marca personal, ¿no? Porque este era un príncipe de Dios, pero Marduk era un principado de Babilonia. Entonces le pusieron ahí una marca personal, pero no pudieron cambiarle su cultura al cambiarle el nombre, no pudieron cambiarle su dieta, no pudieron cambiarle su capacidad de tener los ojos abiertos para ver los cielos delante de él y para cumplir su comisión. ¿Cuál? Ser juez de Dios en medio de Babilonia. Es es posible estar en la política, es posible estar en el gobierno y ser un profeta de Dios. Es posible estar en medio de definiciones importantes en la construcción de la política pública y tener tus ojos abiertos con revelación, con entendimiento, para que la justicia de Dios prevalezca sobre Babilonia. Así que en medio de este escenario en el cual hoy día nos encontramos como generación y que yo les mencionaba en un inicio, creo que es muy importante que nosotros podamos limpiarnos de todo ese gen luciferiano que a veces busca infectar el corazón, de tratar de ver la política como un trono personal, como un trono que pueda a veces representar un logro. Bueno, necesitamos ir como un Daniel a ese trono en alabanza, en sacrificio, en adoración, y dejar que el Señor limpie nuestros ojos y entender de que si ese es nuestro llamado, su justicia nos va a guiar, no para vivir para Babel, sino que para vivir para el Rey de Reyes y para su reino. Que el Señor abra los ojos de tu espíritu, los ojos de tu entendimiento y puedas ver que es mucho más y que hay mucho más de lo que nosotros quizás podemos leer o tener en una mente o en la lectura terrenal. Amén. Amén. Ángelo. Sí, amén. Muchas gracias, querido Javier, por lo que acaba de compartir. Muy profundo lo que dice, muy importante para nosotros porque realmente creemos que el ejercicio del gobierno no es solo, o no solo depende de herramientas técnicas o profesionales que muchas veces como cristianos podemos obtener, ¿no es cierto?, en ambiente universitario, sino también, y sobre todo, más que eso, saber que dependemos del trono de Dios y que nuestro corazón tiene que estar conectado al trono del Señor por sobre la búsqueda de los tronos que nos puede ofrecer el espacio público, la política, ¿no? Queremos pasar al siguiente expositor, a, a Simón Abdala. No sé si está por ahí ya, Simón. Em, Heme Ahí aquí. está. Súper, muchas gracias. Perdón por la espera, querido Simón. No se Nada. preocupe, voy a cobrar lo mismo, sí. Bueno, presentar a Simón, él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes. Actualmente está cursando su segundo doctorado en Derecho en la Universidad del Desarrollo. Simón se ha desempeñado en numerosas instituciones de educación superior como profesor, como docente, investigador. También ha trabajado como asesor en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y bueno, actualmente se desempeña justamente como profesor en una universidad, entre ellas la Universidad Gabriela Mistral, ¿no? Simón, por favor, adelante. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser lo más preciso posible y quizás también como, como mi amigo Javier dar una panorámica desde el punto de lo jurídico.
Yo también soy egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Le faltó mencionarlo, don Ángel, el que más me costó sacar. Entonces, en Chile y en Latinoamérica en general, por lo menos en Chile, el artículo 32 de nuestra Constitución, número 7 9 10 11 y todo el artículo 32 en general, se llama o se define lo que se conoce como exclusiva confianza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la exclusiva confianza? Es la facultad que tiene el presidente directa de poder escoger tanto a ministros, subsecretarios, representantes ante organizaciones internacionales y asimismo los jefes de servicio em, y los tres cargos jerárquicos más altos dentro de la administración pública. ¿Qué es lo que ha generado esto y qué es lo donde yo veo que se genera el gobierno y la política como un botín, como una bolsa de trabajo? Es que los políticos en general, tanto de izquierda como de derecha, en Chile, y por lo que yo me he enterado en algunos casos, en, donde existe esta atribución en Latinoamérica, los presidentes y los partidos terminan ubicando a personas no capacitadas en cargos y ejecuciones para los cuales no tienen ninguna experiencia. Esto ha llevado a nuestra historia reciente nacional a tener la increíble experiencia de tener ministros que jamás han trabajado, de subsecretarios que jamás conocieron las carteras que desempeñan. También tenemos estos enroques ministeriales. Por ejemplo, en el último gobierno se cambió a la ministra secretaria general de la presidencia y se la mandó a deporte, siendo que ella tenía nula experiencia en deporte. Y ustedes se imaginan que son alrededor de unos 3.000 cargos, 3.500 cargos, que son los que más se les paga a la administración pública, que terminan ejerciendo la política por intereses económicos, principalmente. ¿Ya? Ese es como el panorama y es donde yo veo que se da una de las raíces que se pudieran rastrear de la corrupción. No quiero decir que todos los cargos por exclusiva confianza no tengan experiencia, pero sí es algo que se tomó por costumbre y se tomó como algo propio de la política, así como, uy, puso a su amigo que nunca tenía experiencia, bueno, pero así es la política, ¿qué vamos a hacer? Si roban los de izquierda, roban los de derecha, bueno, da lo mismo, así es la política. Esa debilidad institucional se ha marcado desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, porque como ustedes saben, los que son chilenos, el presidente también tiene atribuciones para nombrar ministros de la Corte Suprema, jueces, incluso de tribunales ordinarios, postular, elegir en términos de nómina, de ternas, de quinas, etcétera. Por lo tanto, esta cuestión de la exclusiva confianza, este poder casi monárquico que tiene el presidente en países como el nuestro y gran parte de Latinoamérica, que se denomina régimen presidencialista, está a la raíz, desde mi punto de vista, de la corrupción en la política. Los mandos medios no contradicen o no denuncian que mandos superiores hacen cosas incorrectas porque tienen miedo a que lo echen. ¿Ya? Entonces se da todo un círculo vicioso que tiene la política como la tiene. Entonces me gustaría leer un pequeño extracto, ¿ya? Que es súper preclaro, no sé si se puede ver. Este es un discurso muy citado, ya hasta suena trillado, pero para los que no son chilenos les va a hacer mucho sentido. Este es el discurso de don Enrique Maquíver, ¿ya? Un político nacional que en el año 1900 se le pide dar una charla, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a decir él? Dentro de muchas cosas, pero hay un extracto que siempre es el que más se cita, y que tiene mucho sentido para el Chile de hoy y para Latinoamérica de hoy, ¿ya? Dice... Año 1900. Voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis moral que atravesamos, pues yo creo que ella existe y en mayor grado y con caracteres más perniciosos para el progreso de Chile que la dura y prolongada crisis económica que todos palpan. Mire lo que dice acá. Me parece que no somos felices. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. Esto es el año 1900, ¿ya? Y yo cuando se lo muestro a algunos alumnos en algunos cursos que hago, me dice, pero profe, esto es como del 2000, esto es como del 2020, del 2024, o sea, Chile está así. Y efectivamente Chile está así.
me parece que no somos felices, me parece que hay un malestar, pero don Enrique Maquiver, que ahí Javier me va a corregir, no sé si era masón, pero ve algo, ve una conexión, que el país no está feliz porque hay una crisis moral, ¿ya? Y la crisis moral se extiende tanto a nivel personal como a nivel institucional. Sí, era masón. Bueno, pero algo veía el hombre. Em, hay una relación directa entre la crisis moral, personal, institucional, a nivel jurídico, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, y un malestar en el país. Entonces, Ángelo me pidió que hablara algo para los que creen saber si tienen un llamado a la política, y eso es lo que preparé, pero que quería dar este pequeño, yo no sé si, cómo puedo compartir una PPT, porque aquí no me está dando la opción. No sé si se ve la PPT. Sí, ¿Se ve? Ya, perfecto. sí se ve. Perfecto, ya. Entonces, ¿cómo sé que es Dios quien me dio este llamado? ¿Ya? ¿Cómo estoy seguro de que yo me metí a la política o de que Dios me quiere en la política? Em, o en el fondo soy yo que va porque no hay nadie más, etcétera. Entonces, eh, esto es algo que vengo masticando desde que entré a estudiar filosofía y después por los lugares que Dios me fue llevando, no por mi habilidad, sino por su gracia, y uno con alto y bajo, por supuesto. Entonces, preguntándole al Señor cómo sé que es Dios quien me dio este llamado, yo quiero dar dos ejemplos, ya dos ejemplos bíblicos en donde uno puede entender ciertos principios. ¿Ya? Entonces, voy rápido y tenemos el ejemplo de Jocabet. ¿Ya? Jocabet, la madre de Moisés, crece y nace, ¿ya? En un contexto de persecución, ¿ya? En un contexto de persecución política, de persecución religiosa, en donde el faraón, el imperio, manda a matar y asesinar a los niños hebreos, ¿cierto? Y ustedes hacen la metáfora, ustedes hacen el paralelismo entre niños y llamados, ¿ya? Es un tiempo donde Satanás, es un tiempo donde el imperio de este mundo está matando a llamar a aquellos que tienen un llamado, ¿ya? Y los ahoga, ¿ya? Que era lo que se hacía, los ahoga hasta que mueren, ¿ya? Entonces, Jocabet, dice la palabra en Éxodo, dice que tiene al niño, ¿ya? Y dice que lo ve y era de aspecto hermoso, ¿ya? Entonces, para los que creen que tienen un llamado a la política, es un llamado raro, es un llamado excepcional, dicen otras versiones de la Biblia. Esto está en Éxodo 2, ¿ya? Y lo guarda, ¿ya? Y dice que lo alimenta 3 meses, ¿ya? Pero llega el momento en donde tiene que dejarlo ir. Y aquí yo les comparto un aspecto clave que para mí ha sido desde la palabra importantísimo, que es eh, dejarse ir en los tiempos del Señor, ¿ya? Dejarse ir en los tiempos del Señor. Probablemente si Dios te llamó a la política, tengas que dejar pasar, no porque estés obligado, sino porque para madurar el llamado, tenga que dejar pasar cierto tiempo, ¿ya? En general digo, esto no es una regla, en general, estoy hablando de mi experiencia, en general, las intervenciones en políticas de hijos de Dios, ya sea en la Biblia o ya sean las personas que yo conozco, o la gran mayoría de las personas que yo conozco, son gente que se preparó mucho tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo aprendieron principios más que conocimiento, ¿ya? Porque el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia la da Dios, ¿ya? Las proezas, los milagros, las revelaciones las hace el Espíritu Santo. Pero Él no nos puede obligar a funcionar bajo ciertos principios, sino que es uno el que tiene que funcionar bajo esa lógica. Entonces, está Jocabet, ¿ya? Están ustedes que tienen un llamado o sienten que tienen un llamado a la política, pero este mundo quiere arrebatarlo, quiere ahogarlo. Entonces lo que tienen que hacer es dejarlo ir, ¿ya? Entregarlo a las manos del Señor, ¿ya? Entregarlo a las manos del Señor.
Y eso es sumamente difícil porque uno pierde el control. Y en los llamados a la política uno tiene que estar acostumbrado a perder el control, ¿ya? Em, no lo digo como un experto en política, ni como alguien que haya militado en un partido, porque no lo hago, ni como alguien que haya trabajado mucho tiempo en el gobierno, pero sí, una característica es que Dios siempre va a tener el control, y eso es un principio, no solo bíblico, sino de todo, que todo cristiano debiese tener. Entonces, Jocabed deja ir al bebé, deja ir su llamado, ¿ya? Y es algo que Dios nos pide constantemente, no solo con los llamados a la política, sino con los que creen tener un llamado ministerial, en donde uno tiene que soltar. ¿Ya? Porque es Dios quien tiene que ir preparando, es Dios tiene que ir conectando, es Dios el que tiene que ir impulsando y desplegando ese llamado que Él mismo puso en nuestras manos. Entonces, por un tiempo vas a tener que soltar, ¿ya? Por un tiempo vas a tener que verlo ir, a pesar de que esté en tu corazón. Imagínense una madre que a los 3 meses deja ir un bebé. O sea, es terrible, ¿ya? El bebé sigue conectado a ella. Y muchas veces uno siente eso con el llamado. Uno deja ir los llamados porque a veces no es el tiempo o porque tienes que madurar y tienes que aprender principio. Entonces, cada vez deja ir el llamado, ¿ya? Y aquí pasa algo extraordinario que tiene que ver con mi biografía. Y esto lo aprendí hace poco de un profeta. Y es que Jocabed cuando deja ir el llamado, cierto, su hermana Miriam lo va siguiendo, dice la palabra Éxodo 2, lo va siguiendo de cerca, sigue de cerca hasta Sexto, se sabe la historia, y llega a las manos de la hija de Faraón. Y aquí pasa algo extraordinario. Y era lo que mencionaba este profeta, es que el llamado llega a las manos de la hija de Faraón y aquel llamado que tenía un decreto de muerte, aquel bebé que tenía un decreto de muerte, basta 10 segundos para que lo tenga la hija de Faraón y se transforma en un linaje real. 10 segundos, ¿ya? Y muchas veces, por eso pasa que uno tiene que dejarse abandonar en las manos del Señor porque uno por su cuenta se puede escapar, puede evitar, puede mantener 3 meses un llamado lejos de la espada del imperio, en este caso egipcio, em, pero lo que Dios hace es realmente extraordinario. Porque los llamados, cuando uno los pone en las manos del Señor, el Señor los guía a las manos correctas y a los lugares correctos, que transforman algo que tenía fecha de expiración en algo que va a ser criado por la mismísima élite mundial. ¿Ya? Em, y no solamente eso, ¿ya? Sino que aquí pasa lo más extraordinario. Y es que cuando Miriam ve que toma a Moisés entre los brazos, la hija de Faraón, Miriam dice, pero yo conozco a una hebrea que puede darle de comer, ¿ya? Y aquí pasa algo realmente extraordinario. Y es que la hija de Faraón dice, bueno, toma, llévalo, ¿ya? Yo le voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un llamado que abandonas en las manos del Señor, Dios te lo devuelve y no solamente te lo devuelve para que lo sigas alimentando, sino que además te paga. Y eso es realmente extraordinario, porque dice la Biblia, Éxodo 2, que le devuelve el bebé a Moisés y que se lo da para que la propia madre lo alimente. Eh, y eso personalmente a mí me sucedió cuando entré a estudiar, ¿cierto? Filosofía en Juan Gómez Milla, en la Universidad de Chile, una facultad conocida por ser marihuanera, buenos para tomar en los pastos, ¿cierto? Cero fe, cero Dios, mucho progresismo, mucha eh, perversión sexual, etcétera. Y llega el momento en donde uno tiene que, bueno, ahí yo conocí al Señor, entonces uno tiene que recibir ese llamado y tiene que ponerlo en las manos del Señor. Y fue lo que precisamente yo, a través de mi biografía, postulé a una beca, ¿cierto? Para un doctorado en filosofía en la UANDES, ya que aquí en Chile son Opus Dei, son católicos, ya no se llevan muy bien con las demás denominaciones o corrientes cristianas, ya porque son un grupo muy cerrado. Javier puede dar fe porque también estudió ahí. De hecho, yo fui ahí por guianza o por ejemplo de Javier, y resulta que me becaron. Entonces, curiosamente, me estaban pagando por yo ejercer mi llamado, ¿ya? Y eso es algo que va a vivir Jocabed, perdón, Jocabed. Va a vivir Jocabed. Entonces, cuando tú tienes el llamado y lo abandonas en las manos del Señor y le dices, Señor, tú haz, tú conéctame, tú guíame, yo no me voy a mover si tú no me hablas,
en la política, en el terreno de la política, eh, él lo va a bendecir, lo va a bendecir, lo va a bendecir a su tiempo, ¿ya? Lo va a bendecir a su tiempo. Y bueno, ustedes conocen la historia, Moisés crece, el llamado crece, recibe la mejor educación posible, no solamente de las mejores, los mejores maestros de Egipto, sino que también recibe la mejor educación militar de Egipto. O sea, aprende conocimiento, pero también cómo aprender a defenderse y a pelear por lo que él cree que es justo. Algunos tips para los que abandonen el llamado a las manos del Señor van a ser momentos duros porque vas a tener dos naturalezas dentro tuyo y probablemente vas a ver mucha injusticia. Y aquí algo que me hablaba el Señor hace para el estallido social fue un sentimiento de injusticia social lo que impulsó a Moisés a perseguir aquello que estaba ardiendo en su corazón, porque fue cuando vio al egipcio, al capataz egipcio, matar o intentar matar al hebreo, esta injusticia social, esta injusticia de clase, esta injusticia de etnias, que Moisés, que algo se despertó en Moisés. Bueno, lamentablemente él termina matando al egipcio y producto de eso termina huyendo. Pero es esa especie de intranquilidad, de rabia, de insatisfacción al ver las condiciones sociales en las que Egipto se desenvolvía en esa época. Entonces yo sé que aquí, de los que están escuchando o los que van a ver la grabación después, yo sé que hay muchos que les produce rabia la injusticia social, ¿ya? Y muchos de ellos creen que el motor de esa injusticia social tiene que ver con el llamado y sí, ¿ya? El llamado en la política, por lo menos desde el punto de vista de los hijos de Dios, mucha parte de ese llamado es para hacer justicia, como decía Javier, llevar la justicia, pero la justicia del cielo, pero también la justicia social. ¿Ya? Y sobre todo si tú no naciste dentro de lo que se conoce como las élites y puedes ver y presenciar las tamañas injusticias que todos los días suceden, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Donde la riqueza está tan concentrada, donde la política en general pertenece solo a una élite concentrada, que también es una élite económica, donde hay mucho abuso, mucha muerte, mucha discriminación, muchas instituciones quebradas, mucha justicia corrupta. Dicho en pocas palabras, son países muy corruptos, ¿ya? Empezando por el nuestro. Em, entonces sí, aquello que sientes por ver las injusticias puede que sea el llamado de Dios, pero ¿sabes qué? Eso tiene que ser probado. ¿Ya? No basta con haber sido tomado por la hija de Faraón, haber sido eh, preparado en las mejores escuelas, haber sido becado en las mejores escuelas, no basta con haber trabajado en el gobierno, sino que algo va a probar si tu llamado es de Dios o no, y es el tiempo en el desierto. ¿Ya? Y hay una frase muy linda que dice, si evitas el desierto no te encontrarás con la zarza. Si evitas el desierto, no te encontrarás con la zarza. Y esta injusticia social y esta insatisfacción te va a llevar al desierto. ¿Ya? Entonces Moisés se escapa, este llamado se escapa, después de ver esta injusticia y se encuentra con la zarza y ahí realmente viene el llamado. ¿Ya? Todas estas intuiciones en tu corazón o intelectuales, todas estas intranquilidades, ¿ya? Todas estas ganas por ayudar, todas estas ganas por hacer algo, tienen que ser probadas y van a ser probadas cuando Dios te diga lo que tienes que hacer específicamente. Y no es sino cuando se encuentra con la zarza que Dios le da la la misión específica, lo que tiene que hacer para lo que Moisés es llamado. Y yo les digo a ustedes, no basta con que quieran meterse, con que estén preparados, con que hayan sido becados o tengan el interés, tienen que encontrarse con la zarza, porque uno a la política no se mete a dar manotazos de ahogado, como se dice acá en Chile. Uno no se mete a improvisar la política, porque si te metes a improvisar, como decía Javier, uno termina bastante confundido, bastante perdido, porque si hay un ámbito de corrupción, si hay un ámbito de inmoralidad en todo aspecto, es la política. No estoy hablando de toda la política, pero uno va a ver ciertas cosas que puede que a uno lo, lo saquen fuera de la fe, y fue mi experiencia, por lo menos los casi 2 años que estuve yo, cristianos, que verdaderamente corrompidos por la política.
gente que entró con muy buenos ánimos, con ganas de hacer justicia, ¿cierto? Con ganas de luchar por lo evangélico y de traer el reino de Dios y todas esas buenas intenciones, pero no entraron con una palabra. ¿Ya? No entraron con una palabra. Y es muy importante entrar con una palabra. Porque si tú entras a ver qué pasa, no, no, no sé si sea el deseo del corazón del Señor. Uno no entra a ver qué pasa, ¿ya? Uno entra a hacer lo que Dios le dijo que tiene que hacer hasta el momento en que Dios le diga lo que tiene que hacer. Y después cuando se termine el tiempo ya lo va a dejar de hacer. Em, pero eso es algo fundamental. Eso es algo fundamental, ¿ya? Un segundo ejemplo, para ir cerrando y para dar el espacio a la pregunta, es el ejemplo de la historia de las dos rameras y el rey Salomón. Esto está en Primera de Reyes 3:25. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa, usted se sabe la historia, hay dos rameras, las dos tienen un hijo con 3 días de diferencia, entiendo, ahí depende de la versión, y una ramera se acuesta sobre su hijo y lo ahoga. ¿Y qué es lo que veo yo? Yo veo dos tipos de cristianos que dan a luz llamados, ¿ya? Que se embarazan de una visión de Dios, que dan a luz llamados, pero la ansiedad en un tipo de cristiano hace cargarse sobre el llamado y termina ahogándolo. Porque si hay algo que tienes que tener, si es que Dios te llamó a la película, a la política, es la paciencia, ¿ya? Es la paciencia. Es saber y aprender a esperar, porque mientras tú estás en tu casa buscando a Dios, tú vas a ver que van a haber muchas injusticias, tú vas a ver que hay un estallido social, tú vas a ver que, qué sé yo, hay una dictadura, tú vas a ver corrupción. ¿Por qué? Porque Dios ya te abrió los ojos. Tú ya sabes que es tu llamado. Tú ya sabes que a pesar de que tengas tal o cual edad, tú ya sabes, estás convencido tras los momentos de intimidad o quizás Dios usó a alguien y te profetizó o has tenido sueños o tienes visiones, tú ya sabes qué es. Y vas a ver que los demás ejercen y vas a ver que los demás hablan mentira y vas a ver que quizá uno más chico que tú fue impulsado antes que tú, pero tú no te puedes mover porque si te mueves puedes ahogar tu llamado. ¿Ya? Y estos son los llamados de cristianos en la política de mecha corta, como les digo yo. Y aquí en Chile hay muchísimos, ¿ya? No porque hayan dejado de ser políticos, sino porque dejaron de ser cristianos. Tú puedes entrar siendo un cristiano político y terminar siendo un político cristiano, que no es lo mismo, ¿ya? Y así hemos visto en algunos parlamentarios que entraron con buenas intenciones, o quizás no tan buenas, pero terminaron profundamente corrompidos por el sistema. ¿Ya? Y que lamentable darse cuenta de aquello, pero es la realidad. Y uno podría decir, bueno, no esperaron, no se consagraron. No, pues que precisamente el tiempo de espera, esa paciencia que te va quemando por dentro y te va purificando por dentro, es para eso, para purificar, para entender ciertos principios, para entender que cuando llegue el día y llegue el momento y te digan o te ofrezcan hacer algo que no tiene eh, lugar en lo jurídico y no tiene lugar en los principios, va a tener que, como así Javier, que yo cuando me contó me quedé pensando, salir, ¿ya? Porque vamos a hablar las cosas como son. Los gobiernos o los cargos en gobierno en general no pagan mal, ¿ya? Y los cargos desde las tres primeras posiciones jerárquicas, estamos hablando de, no sé si alguien lo puede traducir en dólares para poder hablar el mismo idioma, pero son 4,5 millones de pesos mensuales hacia arriba, ¿ya? Vamos a decir 3,5 millones de pesos mensuales hacia arriba. Entonces, cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes una carrera, cuando hay cuentas que pagar, esos 3 millones o esa plata, tú la piensas dos veces para salirte o para quedar. Y ahí es donde uno tiene que tener principios. Y ahí uno tiene que entender que el llamado no está en tus manos. Y que si tengo que renunciar, así como Javier lo hizo, bueno, Dios me va a prosperar de alguna otra manera. Pero para llegar a ese nivel, hay que estar con el llamado en las manos del rey. Entonces están estas dos mujeres y una mujer ahoga el llamado, ¿ya? Tú puedes estar con el llamado ahogado, incluso sirviendo en la política, porque lo que te dio la entrada a la política lo mataste, pero tú sigues en política. Se puede estar en política sin tener un llamado de Dios, pero habiéndolo tenido, se puede. Y en mi ejemplo, en mi país, es la gran mayoría de los casos. Lo difícil no es entrar, lo difícil es mantener los principios una vez dentro.
Y por eso la espera sirve. Y por eso dejar el llamado en las manos del Señor es fundamental. Entonces viene esta ramera, viene esta mujer y le roba, ¿cierto? El hijo a la otra mujer y le pone su hijo muerto a la mujer que no se había acostado con su llamado. Y muchas veces nos sentimos así. Ya voy a hablar por mi experiencia. Sentimos que el llamado no avanza. Nos despertamos en la mañana y sentimos que nuestro hijo no responde. Sentimos que nuestro hijo eh, no reacciona. Sentimos que estamos con el mismo trabajo, que Dios no abre puertas. Sentimos que eh, algo lo ahogó. Sentimos que pasan los años y sigo con la misma situación. A pesar de haberle entregado el llamado al Señor, siento que no avanzo, ¿ya? Siento que debería tener otra posición, siento que mi voz se debería escuchar, ¿ya? Y miro para el lado y veo a los llamados de otros que están vivos, gente que tiene muchos seguidores en las redes sociales, gente que quizás predica, gente que quizás está en política, en el Congreso, en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, y yo siento que mi llamado está muerto. Entonces, aquí hay algo, hay un principio muy fundamental, ¿ya? Bueno, primero, no te duermas sobre el llamado, ¿ya? No seas negligente, ¿ya? Y lo segundo es congrégate donde hay un juez. La sujeción es justicia. Entonces la mujer, cuyo hijo estaba vivo, pero amanece con su hijo muerto, va a donde el juez, va hacia su cobertura, va a donde su pastor, va a aquel que la cubría, que en este caso era el rey Salomón. ¿Y qué es lo que demanda? Demanda justicia. Y el demandar justicia quiere decir estar frente a un tribunal, ¿ya? Estar frente a una autoridad, estar frente a un hombre o una mujer delegada por Dios para ejercer justicia y dirimir un asunto, ¿ya? Yo hablo por mí, las experiencias en política que me han ofrecido ahora se las he preguntado a mi pastor y la que le pregunté ahora último me dijo que no. Y yo dije, bueno, tenía todas las ganas, tenía todo el deseo, tenía todo calculado, pero me dijo, no, sabes que yo orando siento que no. Bueno, bueno, ya va a llegar el momento. Eh, entonces, esta mujer va y Salomón, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Salomón, ¿qué es lo que hace? Salomón, en la sabiduría de Dios, toma al niño, y ustedes se saben la historia, y lo va a partir por la mitad y dice el juicio salomónico, bueno, denle la mitad a ella, la mitad a esta otra y aquí no hay discusión. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer cuyo niño sí estaba vivo y era el que Dios estaba sosteniendo con la espada? Es dejarlo ir. Y aquí se repite el principio, deja ir el llamado. Abandónalo en las manos de Dios, suéltalo, porque no es tuyo. Deja que Dios decida cuándo te lo devuelve. Deja que Dios decida cuáles son los tiempos para ese bebé, cuáles son los tiempos para ese llamado. ¿Por qué? Porque es lo que va a probar si el llamado es tuyo, si te lo inventaste, o el llamado es de Dios y Él te lo dio, es la espada, es la palabra, es la justicia de Dios. No es tu deseo de justicia en tu nación, es en el corazón de Dios el deseo de justicia de Él para ese tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y aquí un paréntesis, muchos quieren ir como Juan el Bautista a denunciar la inmoralidad de la política eh, y gritarle en la cara cuán corruptos son los políticos, como aquí un pastor que tenemos aquí en Chile, o no sé si es pastor, que se llama Pastor Soto, que va afuera del Congreso a gritar en contra en contra de los diputados. Pero también tenemos a José, que vino a ser el imperio egipcio más poderoso, aprovechándose de que ellos tenían todo el grano. Entonces quizás Dios te llama a participar en un gobierno de derecha para hacer que los empresarios sean más ricos. O quizás Dios te llama en un gobierno de izquierda a denunciar la inmoralidad y a traer justicia social a través del diseño y ejecución de políticas públicas. No puede haber un solo llamado porque en la Biblia vemos distintos, ¿ya? Pero no te escandalices si ves a un hermano temeroso del Señor en un gobierno de derecha o si ves a otro en un gobierno de izquierda, porque no, tú no sabes, ¿ya? Si fue Dios quien lo puso ahí para una misión específica. Cierro paréntesis. Entonces viene Salomón, va a partir el niño en Dios y ¿qué es lo que hace la mujer? Lo deja ir. Y dice la palabra en Primera Reyes 3 28 que lo deja ir y
Salomón entiende. Salomón entiende que aquel que deja ir el llamado en las manos de Dios y entrega el llamado en las manos de Dios, ese es el que realmente tiene su llamado vivo. Y ese es el realmente que va a vivir, y no solamente va a vivir, sino que va a sobrevivir y se va a mantener en el ámbito de la política, en el ámbito de la justicia, en el ámbito legislativo. Porque si entras a esta arena pensando en que el llamado es tuyo y en que tú lo vas a alimentar y en que es tu justicia y en que es tu idea de justicia lo que te va a mantener dentro, déjame decirte que eso es totalmente incorrecto, ¿ya? La política, en la política no te mantiene el conocimiento, no te mantienen los grados académicos, no te mantienes tus conexiones. En la política te mantiene los principios. ¿Ya? Y eso es algo que uno tiene que tener claridad en eso, pero uno también tiene que tener convicción y saber discernir cuáles son los principios que me mueven, cuáles son los principios que me mueven, ¿ya? Porque si hoy día viene, o si es que aquí en Chile hay un gobierno de derecha, y me llaman y dicen, oye, ¿sabéis que tenemos un cargo, ya, qué sé yo, voy a inventar, voy a empezar a profetizar. ¿Cuánto dicen a mí? Ah, tenemos una jefatura de división ahí en la Subdere o en la Secretaría General. Ya, vamos, sí, ya este es mi tiempo. Ya sabéis que te vamos a pagar 5 millones. ¿Serán $5.000? Bueno, no sé. Sí, ya, y llego y resulta que mi subsecretario está legislando o está haciendo cosas que no son. Me voy a quedar callado. O lo voy a confrontar. Es que si lo confronto voy a dejar de ganar esta plata y con esta plata estoy cumpliendo todos mis sueños. Es que resulta que Dios no te metió a la política para cumplir tus sueños, ni para ganar plata, ¿ya? Y duele decirlo, sobre todo uno que cuando la plata escasea. Em, eh, y sobre todo uno que tiene cosas que pagar y cosas que mantener, pero uno tiene que tenerlo claro. Si Dios te llamó y en tu rol profético, bueno, eres profeta para ver la corrupción en los demás, pero eres profeta para confrontarla. Aquí no se trata, me voy, no. Eres, eres profeta porque acuérdense que Natán era un profeta de corte, era un profeta de corte. Y como era un profeta de corte, no podía ir a donde David y decir, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? No, ¿con qué fue? Fue con verso, fue con una historia, fue con un modo de hacerle ver su pecado. ¿Ya? Pero eso se prepara guiado por el Espíritu Santo. O sea, tú no vas a ir donde el subsecretario y decir, oye, ¿cómo hiciste eso? No, tú vas con una manera de hablar. Entonces la pregunta, o una de las preguntas, es esa. ¿Cuáles son los principios que Dios ha establecido en ti? Bueno, ¿qué es lo que, con esto termino, qué es lo que termina sucediendo? Bueno, Salomón se da cuenta quién es la verdadera madre, porque los verdaderos son los que dejan ir lo que Dios puso en ellos. Los verdaderos son los que dejan ir lo que Dios puso en ellos, ¿ya? La palabra dice, el que quiera vivir, no sé, alguien me ayuda, dejará ir su vida. Justo se me olvida. Eh, eh, el que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la conservará. Estoy parafraseando, ¿cierto? Entonces Salomón ve eso, y cuando el rey ve eso, se admira y dice, bueno, el hijo es tuyo, probaste que el llamado es tuyo, ahora puedes ejercerlo. ¿Ya? Eh, y tú sabes cuándo vas a estar caminando en tu llamado. Tú sabes, yo tuve una experiencia en la política, pero yo sé que ese no era mi llamado, o sea, no era mi sede, ¿ya? No es por lo que Dios me ha estado preparando hace ya casi 15 años, ¿ya? Entonces, va a llegar el momento en que Dios va a ver, se va a agradar y va a decir, sí, es tu llamado, es tu posición y aquí sé recto, ten principios y, y teme al Señor. Eso, amigo, Bueno, igualmente decirles que si van surgiendo preguntas, ahora antes, aquí, Neuro, adelante. Saludos saludos. nuevamente. Bueno, agradecido con esta participación porque creo que es uno de los puntos que debemos ahondar, ¿no? Con respecto al llamado que tenemos cada una de las personas
que hemos sido, digamos, captados con el tema de la política. Creo que efectivamente necesitamos enseñar eso como parte de un discipulado a la gente que está interesada en el tema político, porque si no, definitivamente se corre el riesgo de abortar el propósito que Dios tiene para con esa persona. Sé que te felicito y te animo a que sigas adelante con ese tema. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Neuro. Sí, Simón, perdón, sí. No. Aprender a manejar la ansiedad por ver resultados inmediatos es lo peor que nos puede pasar y no está en el corazón del Señor tampoco. Muchas veces se van a sentir rechazados, mirados en menos, discriminados, sobre todo en los ámbitos de preparación. em, y también por los mismos hermanos, quizás. Cuando yo les digo que estudié filosofía, me dicen, oh, pero eso es humanismo puro, usted no debe creer en el Espíritu Santo, usted debe tener una herejía en su cabeza. Y yo, dejo que digan y que lo piensen, pero, pero bueno, si Dios te llevó ahí, tienes que estar preparado para recibir ese tipo de palos. Oye, va a trabajar con los comunistas, va a trabajar con los de derecha, ¿no? Si la gente siempre va a hablar por izquierda o por derecha, siempre va a criticar, oye, ¿cuánto ganáis? Y siempre va a criticar. Te van a criticar porque ganáis mucho, porque ganáis muy poco, porque trabajáis para la derecha o trabajáis para la izquierda, porque estáis en el Ministerio de Minería o estáis en el Poder Legislativo, o estás sentado con todos esos corruptos, ese lugar de... Siempre van a criticar. Lo importante es saber llevar las críticas, cerrar la boca, no ponerse a pelear y tampoco criticar a las generaciones antiguas. Es que los pastores lo hicieron tan mal, bueno, ya fue, ya. Esos pastores hicieron muchas cosas mal, pero también hicieron cosas buenas. Y muchas de las cosas buenas que ellos hicieron y por las que ellos lucharon, por ejemplo, la ley de libertad de culto o el 31 de octubre, que son pocas cosas, pero bueno, lograron algo, nosotros podemos disfrutarla hoy en día, ¿ya? Y todas las otras cosas que hicieron mal, bueno, tuvieron su momento, quizás no fueron fieles, pero ya fue, ya. Somos una generación que tiene que saber mirar hacia adelante y no vivir de las glorias pasadas, sino ser concreto y avanzar con el Señor. Eso. así es, súper. Por ahí quedó una pregunta para Javier escrita en el chat. Les decimos que los que hayan escrito sus preguntas las vamos a gestionar por interno y se les estará contestando ahí por las vías institucionales, ya las preguntas que quedaron pendientes. Ángelo, Sí, bueno, agradecer a Javier que tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso. Y también, por supuesto, a Simón, muchas gracias por darte este tiempo también de participar. No es la primera vez, ha estado con nosotros antes Simón y por eso damos las gracias de ser parte del staff de profesores de la Escuela de Formación de Gobierno y por tener siempre tan buena disposición. Así que muchas gracias. Les cuento que vamos a subir esta sesión, la vamos a subir al aula virtual, va a estar cargada en los próximos días por si alguien desea revisar algo más va a estar allí. Y también a animarles a ir revisando las distintas sesiones del módulo, del primer módulo. Les recuerdo que, bueno, son 4 módulos, ¿no es cierto?, el de este diplomado en Política y Asuntos Públicos. Ahora finalizando el mes de agosto, la idea es que ustedes puedan ir cerrando también ese primer módulo, ¿sí? Es, en principio, un módulo por mes. Entonces les animamos también a que puedan ir completando y avanzando, ¿no es cierto?, en el aula virtual, en cada una de esas sesiones que están allí disponibles. Eso por mi parte y cualquier duda, consulta, por favor, escríbanos, están los canales abiertos, están los 2 correos que tenemos, hay uno que es de Gmail, que es proyecto, lo voy a dejar escrito de hecho, proyecto reforma chile arroba gmail.com. Y el otro es efg@reformachile.cl. Ambos correos están disponibles ya para que nos puedan escribir si hay alguna consulta, duda, algo que se haya quedado ahí en el tintero y que nos quieran comentar. Por favor, lo pueden hacer ahí con toda libertad. Eso, muchas gracias y les invito a poder cerrar con una oración, con unos breves segundos de oración. Querido Simón, ¿nos podrías tú guiar en la oración? Amén. Gracias.
Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que las semillas que se han sembrado en los corazones y mentes de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, puedan dar fruto, puedan crecer y puedan manifestarse a su tiempo, Señor. Te ruego que guardes sus mentes, sus corazones, a los que son candidatos en Chile y en otros países de Latinoamérica. Guarda sus corazones, Señor, guarda sus mentes, recuérdale las palabras, recuérdale su llamado, Señor. Te ruego que tu espíritu nos haga ser hombres y mujeres de principio, hombres y mujeres de convicción, Señor. Que entraron a esta área, Señor, del servicio público por una voz tuya, Señor, y no por ambición o por deseos de fama. Guárdanos de aquello, Señor, y que tu Espíritu en todo momento nos sea guiando a toda verdad y también a toda justicia. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Simón. Gracias a todos los que se conectaron. Nos Muchas estaremos gracias. viendo próximamente. Muchas hermanos. Muchas veces, hermano, por la exposición muy buena. Me sido muy bendecida, ya tengo otra visión con respecto a los hermanos que tienen un llamado al gobierno. Que muchas veces lo vemos como negativo, pero a veces si hay un hermano que realmente busca el reino de Dios y su justicia, permanece. Eso, hermano. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Nos estamos Muchas viendo gracias, amados. en la Gracias. próxima charla. Están todos invitados. Adiós, muchas gracias, Gracias. buen fin de Nos semana. vemos. Paz del Señor. Chao, buen fin de Chao, semana. chao. Chao.